Mañana estamos gozosos en la presencia del Señor. Vamos a compartir una palabra del Señor y nos ponemos en la mano del Todopoderoso. Amén. Sabiendo que de Él dependemos enteramente, no traemos nada de nosotros, sino de la palabra del Señor y lo que Dios, a base de nuestras vivencias, nos ministra. Y esta palabra el Señor me la dio hace unos meses. Salmo 63. Mientras pasábamos por momentos de aflicción y yo he visto la aflicción de la iglesia y entendí de parte del Señor que debíamos traer palabra en esa línea, ¿verdad? Para que el pueblo se equipe de la palabra del Señor que es necesario invocar en momentos difíciles. Y algo que hemos aprendido con el hermano Monse a través del estudio bíblico es a orar a través de la Biblia, usando lecturas bíblicas de referencia. Y este salmo es uno muy apropiado para que usted lo ore. Amén. Y vamos a ir sobre el mismo. Salmo 63. Para gloria de Dios Padre y en el nombre de Jesús. Amén. Creo que ya la mayoría lo tiene. Damos lectura, vamos a estar leyendo hasta el verso 8. Salmo 63 y lee así en el nombre de nuestro trino Dios. Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. En tierra seca y árida, donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria. Así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida. En tu nombre alzaré mis manos. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma. Y con labios de júbilo te alabará mi boca. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma apegada a ti, y ese es el texto clave de esta mañana. Está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Amén. Damos gracias al Señor por esta hermosa palabra y confiamos que Dios nos use para su gloria. Se pueden sentar, amados. Gloria al Señor. Como ya dijimos, hoy estaremos hablando un poco sobre la aflicción y nos ayude el Señor para poder desarrollar esta palabra conforme al Espíritu la trajo a nuestro corazón y como fuimos ministrados nosotros, que Dios ministre esta mañana a su pueblo. La amargura, yo no voy a traer una definición de diccionario o de enciclopedia, sino de cómo se interpreta a través de la Biblia. Es un sentimiento que de amargura, de tristeza, puede ser de pesar, de adversidad o momentos de adversidad, angustia, dolor, miseria, padecimiento, una palabra que usamos bastante en la iglesia, quebrantamiento, sufrimiento o tribulación. O sea que hay una serie de términos conocidos por la mayoría de nosotros y más que conocidos, muchas veces vividos, que se entiende como aflicción. Pero también encontramos en la Biblia que se trata de un estado temporal, porque Dios siempre va a estar como la solución a ese sentimiento, a esa aflicción nuestra. Es Dios quien nos sostiene en todo tiempo, pero sobre todo en los tiempos de aflicción. El Salmo 34, 19, aunque vamos a estar predicando mayormente del 63, pero siempre hay algunas citas bíblicas. El Salmo 34, 19, que fue una palabra que el Señor me dio a través de una sierva de esta casa hace unos meses atrás, dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas, no de algunas de ellas, de todas ellas le librará el Señor o le librará Jehová. Amén.
Entonces, el propósito de la aflicción es, primero, Dios la permite con el propósito santo de despegarnos del mundo. Hoy estaremos hablando bajo el tema "Mi alma está apegada a Dios". Pues el propósito de la aflicción es que tu alma esté apegada a Dios. ¿Y cómo tu alma está apegada a Dios? Cuando te despegas del mundo. Si ponemos aquí a la izquierda, imagínese este escenario, que diga mundo, una figura que represente mundo. Y aquí a la derecha esté Dios. Pues en la medida en que yo me acerque a Dios, me distancio del mundo. Y lo contrario también ocurre. En la medida que me acerco al mundo, me distancio de Dios. Sepa usted que el distanciamiento social del cual se estuvo hablando por los pasados 2 años y medio aplica acá en lo terrenal por la cuestión de precauciones de salud, pero en términos de Dios, cuanto más nos acerquemos a Él, cuanto más esté mi alma acercada a Él, más logro distanciarme del mundo y por lo tanto estaré mejor en mi vida. No hay mejor lugar para estar que cercano a Dios, que mi alma esté apegada a Dios. También la aflicción puede ser motivo para sacarnos de la negligencia espiritual en que muchas veces vivimos. Y yo no voy a hablar de nadie, pues voy a usar todo el tiempo el sermón en primera persona. Pero hay momentos en que descuidamos nuestra vida espiritual. Y entonces Dios tiene que permitir la aflicción para que veamos, para que acudamos al altar del Señor, para que busquemos a Dios, como dice la palabra, en espíritu y verdad, para que nos esforcemos de que tengo una necesidad y estoy convencido que mi socorro tiene que ser el Señor. Entonces, la negligencia espiritual que viví, por medio de la aflicción queda atrás y entonces me busco cómo apegarme a Dios. Y la aflicción es un medio también para que podamos conocer mejor aún a Dios. No hay duda de que cuando estamos apegados a Dios, que casi siempre el instrumento lamentablemente tiene que ser la aflicción, aprendemos a conocer a Dios mejor. Vemos a Dios obrando y confirmamos en nuestra vida que Dios es todopoderoso. Amén. Así que no se sienta sorprendido si usted está experimentando aflicción. ¿Por qué? Porque cuando la experimentamos es instrumento, la mayor parte de las veces es instrumento de Dios para que nos acerquemos a Él. Así que si usted está pasando por aflicción en este día, busque la parte didáctica, la enseñanza que tiene Dios en ello para con usted, porque siempre Dios tendrá un propósito. Dios es un Dios de propósito, se ha dicho muchas veces desde el altar, y por lo tanto, en cada cosa que permita va a haber un propósito de Él. Pero el verso 8 en particular decía, está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Y vamos a hablar un momentito de qué significa en la Biblia tu diestra. Todos sabemos que Dios es espíritu. Y como por ser espíritu, pues sería difícil ubicar si hay una diestra y hay un lado izquierdo de Dios. ¿Verdad? Porque Dios es espíritu. Pero la Biblia representa a Dios con las características humanas nuestras, toda vez que Dios nos creó a su imagen y semejanza. En Éxodo 15:12, para usar la Biblia de referencia, Éxodo 15:12, dice la palabra, extendiste tu diestra, la tierra los tragó. Ese es el cántico de Moisés, después que Dios los libra allá que cruzan el Mar Rojo. Y aquí en este verso en particular, diestra es utilizado para indicar la realización de un acto portentoso. Dios había hecho un milagro. Entonces Moisés exclama, fue tu mano poderosa la que hizo ese milagro. Y entonces él se refiere como diestra, pero lo que quiere, la connotación que tiene el verso es que fue el poder de Dios
el que obró y la tierra tragó a aquellos que iban tras el pueblo. En el Salmo 89:13, para solo citar dos, Salmo 89:13 dice: tuyo es el brazo potente, fuerte es tu mano, exaltada tu diestra. Entonces, en la Biblia, la palabra diestra no es para señalar un lado físico de Dios, sino que tiene una connotación simbólica de poder, de protección, de presencia de Dios y de victoria. La diestra de Dios quiere decir poder, protección, presencia y victoria, entre muchas cosas, ¿verdad? Por solo señalar algunas. Y mira este salmo, es Salmo 44:3. Salmo 44:3 dice la palabra: porque no se apoderaron de la tierra por espada. O sea, no fue por fuerzas humanas, ni su brazo, el brazo de ellos los libró, sino tu diestra y tu brazo y la luz de tu rostro, porque te complaciste en ellos. Ahí vemos el símbolo de poder, vemos el símbolo de protección, vemos el símbolo de presencia y vemos la victoria del pueblo que conquistó la tierra por medio de la mano del Dios Todopoderoso. La mano de poder fue quien los libró. Y hay otro término en la Biblia que también queremos, de la mano con esto de diestra, que también queremos resaltar, y es cuando dice que Jesús está a la diestra del Padre. Jesús está a la diestra del Padre. Dice Colosenses 2:9, porque en Él, refiriéndose a Jesús, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Quiere decir que el poder de Dios está en la deidad de Cristo. Le ha sido otorgado a Jesús, el Cristo resucitado, todo el poder que tuvo antes junto al Padre, porque la Biblia dice que que en Él fueron creadas todas las cosas. De manera que ese poder que Dios tiene desde el principio le ha sido conferido a Cristo. Por eso cuando los cristianos oramos, siempre que pedimos algo al Señor, debemos decir en el nombre de Jesús, porque a Él le ha sido conferida toda autoridad. En Primera de Pedro, capítulo 3 y versos 21 al 22, está confirmado esto que acabo de decir. Primera de Pedro, capítulo 3, versos 21 al 22, dice: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios. O sea, es el poder de Dios, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Todas las autoridades que hay en el cielo están sujetas a Cristo. Es decir, Él es la autoridad de la autoridad. Toda la autoridad de Dios le ha sido conferida a Cristo. Y miren Hebreos capítulo 1 y verso 3. Hebreos capítulo 1 y verso 3, para aquellos que toman notas. Dice: el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, o sea, él es igual a Dios, y quien sustenta todas las cosas le están sujetas a Él, con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Qué clase de texto bíblico? Y ahí dice se sentó. Y yo meditaba en este texto bíblico y yo decía, me preguntaba: Señor, ¿qué quiere decir esto, verdad? Se sentó. Y venía a mi mente que generalmente nosotros, cuando terminamos de hacer algún trabajo, como que tendemos a sentarnos. ¿Por qué? Porque ya terminé. Entonces, cuando aquí en este verso dice se sentó a la diestra de la majestad en las alturas,
está diciendo, Él concluyó la obra de expiación del pueblo. No sé cuántos recuerdan que para el domingo de resurrección yo prediqué el sermón bajo el título Consumado es. Pues ya Jesús consumó el sacrificio, la expiación por cada uno de nosotros, y por eso es que dice que se sentó. Pero ¿saben qué? Él no se quedó allí sentado porque ya terminé y no tengo que hacer nada más. Dice Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios. ¿Y qué hace Él allí? Además de estar sentado a la diestra ante el poder de Dios, de la majestad de las alturas, el que también intercede por nosotros. Cada uno de nosotros, de los hijos de Dios, tenemos la bendición de que Jesús está ante la presencia, ante el poder mismo de Dios, siendo Él la autoridad que sujeta toda autoridad celestial, intercediendo por nosotros. Por eso yo camino seguro y camino confiado, porque tengo a un Jesús ante la diestra, ante la misma presencia de Dios, que además de haber completado el proceso de mi expiación, de cubrir mi pecado, de justificarme delante de Dios, también está allí intercediendo por mí. Todo aquello que sobrevenga a mi vida, puedo enfrentarlo en el nombre de Jesús por la intercesión que Él está haciendo delante del Padre por mí. Así que, hermano, si usted está experimentando aflicción hoy, sepa que el que va a ser beneficiado de la aflicción es usted. ¿Por qué? Porque va en el proceso a ser un cristiano, y perdóneme esta expresión, pero tengo que decirlo como Dios lo pone en mi corazón, va a ser un cristiano más maduro. No estoy diciendo que usted no sea maduro, estoy diciendo que va a ser más. Va a madurar aún más cuando conoce estas verdades bíblicas de que hay un Jesucristo, hay un Jesús resucitado que completó el sacrificio por mi pecado y que además está ante la presencia de Dios intercediendo por mí. Aclarado estos conceptos, vamos entonces a la parte de mi alma está apegada a Dios. Y quiero establecer unos principios también antes de ir a la aplicación espiritual. Hubo un psicólogo llamado John Bowlby, él es psicólogo de origen inglés, vivió en el siglo pasado, y él estableció lo que se llama la teoría del apego. Él en su vida pasó por momentos difíciles y todo comenzó en su infancia. Su papá murió siendo él de 4 años y su mamá no podía cuidarlo. No dice el escrito en su biografía porque ella no pudo cuidarlo y lo llevó a un lugar de estos donde reciben niños huérfanos. Y entonces le asignan una persona que lo cuide y unos años más tarde esta señora lo abandona también. Entonces él experimenta el distanciamiento o la pérdida de su papá, el rechazo de su mamá y entonces después el abandono de la persona que lo estaba cuidando. Él crece en medio de ese ambiente, pues siguió en el lugar, pero en lugar de él tronchar su futuro, de tomar un rumbo equivocado, él se fue a estudiar y estudió, hizo carrera en medicina, pero se concentró después en psicología y también practicó y se especializó en lo que se llama psicoanálisis. Y entonces él, a lo largo de esas vivencias que desarrolló, fue estudiando casos y se dedicó entonces principalmente a atender niños. Y estableció con ellos, o sea, ¿por qué traigo esto, verdad? Toda esta perorata es para recalcar lo que es aflicción en la vida y cómo podemos ganar en ello, buscar el propósito de Dios en las vivencias nuestras, por difíciles que hayan sido o que nos parezcan cuando menos. Entonces, él estableció la teoría de que
conforme al niño es formado, a cómo vive en su hogar. Y tomen nota los pocos padres que pueden haber aquí que estén en edad de crianza, ya que la mayoría ya pasamos esa etapa. Y qué pena que muchas de estas cosas las aprendemos luego, por lo menos en mi caso. Todo esto nos lo enseñan en los cursos de consejería que hemos tomado. Pues él estableció la teoría de que el niño que crece en un ambiente donde hay distanciamiento, donde hay rechazo de los padres, en la edad adulta va entonces a ser una persona que cultiva poco la amistad e incluso que tiene problemas con su pareja en su matrimonio. Y pues nosotros trabajamos muchas veces con estas cosas y siempre tratamos de ir a ver cómo fue la niñez de esta persona, porque sin duda alguna eso marca la vida del ser humano. Pero la aplicación en sentido espiritual para la iglesia, además de todo esto que son principios que debemos conocer y que es bueno saberlo, la cosa no se queda ahí. Y es que a la luz de la teoría de este psicólogo, ha habido otras personas, de hecho, dice la biografía de este hombre, que su hijo entonces, al morir su papá, ha seguido la línea del padre. Y entonces hay estudios de este siglo que confirman que lo mismo que ocurre en la niñez de las personas va a aplicar también en la vida espiritual. Entonces, si no hemos tenido la vivencia de un padre cercano, de un padre que me brinda amor y confianza, seguridad, protección, entonces vamos a ver a Dios como el padre que tuvimos. Y lo contrario también es cierto, cuando hemos tenido la bendición de tener un padre cercano, un padre que está conmigo, que me brinda apoyo, que me da confianza, que me proyecta seguridad, que provee por lo menos lo mínimo necesario, pues entonces yo voy a ver a Dios como la figura paterna que tuve en casa. Y por eso es que hay muchos cristianos, lamentablemente, que pues sí, visitan la iglesia, se acercan cada día de culto o cuando menos esporádicamente, pero no buscan esa relación porque no la tuvieron con papá. Por eso, y era un asunto que el día pasado hablábamos el pastor y yo, la importancia de la figura paterna. Mamá te lleva en el vientre, mamá te alimenta, mamá te cuida y todo, pero si falta papá, marca drásticamente, muy, muy fuertemente, marca la vida del creyente, en este caso, del niño que va en desarrollo y el que eventualmente es creyente. Así que trabajemos con estas áreas y olvídese procure, así como hizo John Bowlby, procure superar las vivencias suyas sabiendo que en Dios sí vamos a encontrar, y ahorita lo diremos, el socorro, el apoyo, el consuelo, la fortaleza y la victoria que necesitamos. ¿Y cuántos dicen amén? Amén. Pues ¿de qué manera está mi alma apegada a Dios? En primer lugar, cuando vivo en una relación personal con Él. El salmo del cual estamos predicando esta mañana, el Salmo 63, comienza diciendo: Dios, Dios mío, eres tú. Noten que dice Dios, hace una pausa y después añade: Dios mío, eres tú. En el primer Dios, Él está empleando el nombre como se usa en el concepto hebreo, que le atribuyen a Dios el equivalente a el poderoso. Y entonces Él está diciendo: poderoso, tú eres mi Dios. Entonces cuando Él dice Dios mío, habla de una relación personal con Dios, de una apropiación donde dice: Dios me pertenece, es mío. Y usted sabe cómo usted cuida lo que es suyo, cómo quiere, cómo aprecia, cómo valora lo que es suyo. Pues así debe ser con Dios. Yo debo amar a Dios sobre todas las cosas. Yo debo cuidar mi relación con Dios porque Él es mi Dios. Dios mío eres tú. Pero en la misma medida en que Él es mi Dios, le pertenezco yo a Dios. Entonces, cuando Él vive en mí, es que yo experimento lo que es verdadera vida. ¿Por qué? Porque Él es mi Dios
y yo soy su hijo. A mí me encanta aquel himno que dice, yo solo sé que yo soy tu hijo y que tú eres mi padre y mi padre me ama. Y cuando yo canto eso, yo lo vivo. ¿Ve? Porque siento que le estoy diciendo a Dios, yo soy tu hijo por virtud del sacrificio de Cristo, no por méritos propios. No podemos reclamar mérito alguno, sino que por los méritos de Jesús me ha sido conferido a mí entonces el título de hijo. Y yo soy su hijo y Él es mi padre. Y añade el verso de la canción, la estrofa, y mi padre me ama y yo me siento amado. También mi alma está pegada a Dios cuando Él es mi prioridad. En ese mismo verso 1 dice, de madrugada te buscaré. Y cuando yo leía esto, el Señor me hablaba a mí en dos líneas. ¿Qué quiere decir de madrugada? Porque a mí la primera parte se me hace un poco difícil. Yo no soy de los que me levanto, y lo digo porque uno es transparente en esto. Yo no soy de los que me levanto de madrugada a orar. Anoche yo me acosté como a las 9:30 y desperté hoy a las 6:15 cuando el timbre sonó. Y eso esa noche directa. Pues créanme, para mí es difícil. Yo no puedo levantarme de madrugada, y cuando me despierto, porque como tomo mucha agua, pues el cuerpo pues, tiene que salir de parte de ella. Pues a veces despierto de madrugada y yo me levanto pero como sonámbulo, y yo tanteando así como el que no ve bien porque no quiero ni abrir los ojos. Pues pero hay de que sean bendecidos, y pido a Dios que fortalezca a estos hermanos nuestros que de madrugada se levantan a orar y buscar el rostro de Dios. Yo quisiera, ¿verdad?, practicarlo. Una vez lo estuve practicando por un mes, pero hermano, era más lo que roncaba que lo que oraba. Gracias a Dios por la bendición de dormir bien, ¿verdad? Esa es una bendición que Dios nos ha concedido. A otros Dios le ha concedido la bendición de orar mucho. De orar de madrugada, quiero decir. Pues de madrugada, la primera parte, pues para todos aquellos, y pídale a Dios, ¿verdad? Si usted puede hacerlo, Señor, ayúdame a buscar tu rostro aún de madrugada. Pero el Señor también dejaba sentir a mi vida, y posiblemente me está amonestando también con esto, a que madrugada, ustedes saben que es el momento más oscuro de la noche, la madrugada. Pues en la vida nosotros también tenemos momentos oscuros. Y en esos momentos es que hay que con más profundidad buscar a Dios. Cuando viene la aflicción, cuando viene el momento difícil, que sea el momento que más usted se apega a Dios. Apegarse a Dios, no despegarse. Tristemente, hay muchos hermanos que cuando enfrentan aflicción, pues en lugar de ocurrir apego, ocurre desapego, que se despegan, que abandonan a Dios, que se quejan, que protestan. No. Cuando venga el momento de aflicción a su vida, de madrugada te buscaré. En las horas difíciles, como dice un himno por ahí, tu presencia me anima. Así que los momentos difíciles que produzcan apego, no distanciamiento. También mi alma está pegada a Dios cuando Él es mi más grande anhelo. Dice el verso, mi alma tiene sed de ti. Ese mismo verso, la segunda parte. Mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas. Cuando dice mi carne se refiere pues obviamente a mi ser. Todo mi ser te anhela. Y cuando dice en tierra árida, en tierra seca y árida donde no hay aguas, en el momento en que David describe este salmo, se cree que él estaba en el desierto de Judá, huyendo de la presencia de Absalón, su hijo que le perseguía. Y yo pensaba, wow, qué difícil será que un padre tenga que huir de un hijo, ¿verdad? Ahorita decíamos de la relación del padre y el hijo, pero entonces ahora vamos a ocupar el rol del padre. Que el padre sea perseguido por el hijo, pues debe ser un momento difícil en la vida de cualquiera. Yo te formé, yo te crié, yo te desarrollé y ahora tú me persigues.
y lo perseguía a muerte, incluso. Pues en ese momento tan difícil que David experimentaba, dice, a lo que se refiere, en tierra seca y árida, porque él está en el desierto. ¿Y qué hay en el desierto? Tierra seca, tierra árida, no hay vegetación, no hay aguas, y por eso dice, mi alma tiene sed de ti. Cuando falte el agua de Dios en mi vida, va a producir sed. Así que vamos a acercarnos a Dios para siempre estar unidos a la fuente. Bendito sea el Señor. Los versos 2 al 6, vamos a ir uno sobre cada uno de ellos, pero adelanto esta parte. Y es que David es un adorador del Señor, donde consagra su ser completo en adoración a Dios. El verso 2 habla de ojos, para ver tu poder y tu gloria. Habla el verso 3, mis labios te alabarán. El verso 4 habla de manos, ojos, labios, manos. El verso 5 habla del alma. Y el verso 6 habla de mente, no de mente de loco, sino de la mente. Todo el ser, él lo dedica a alabar a Dios en una alabanza completa. Cuando usted venga al templo, consagre todo su ser en adoración a Dios. Aquí venimos a rendirle adoración a Dios, a buscar qué Dios tiene que decirnos por su palabra y a compartir con los hermanos también, ¿verdad? A tener armonía con el pueblo del Señor. Entonces, en cuarto lugar, mi alma está pegada a Dios cuando te busco con un propósito santo. Cuando te busco con un propósito santo. Dice el verso 2 y 3, para ver tu poder y tu gloria. ¿A qué venimos al templo? Para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. ¿Ve? Por eso hablamos todo el tiempo del templo, porque David está diciendo, este poder y gloria yo lo veo cada vez que voy al templo. Porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Busquemos a Dios, no con propósitos personales. Sí, yo tengo metas en la vida para las personas que nos están escuchando esta mañana, tanto aquí presentes como de manera virtual. Pues es necesario, yo lo he dicho otras veces, tener metas en la vida. Pero la prioridad de mi vida, la meta principal, es buscar el rostro de Dios para ver su poder y su gloria. Charles Spurgeon, un predicador del siglo XVIII, que a mí me gusta citar mucho porque la verdad que fue una eminencia, habla del Salmo 84, que voy a dar lectura a 3 versos en esta mañana. Dice que el Salmo 84 debía ser llamado la perla de los salmos. Y él dice, el Salmo 23 es el más popular, el 103 el más alegre, el 119 es el más profundamente vivencial, el 51 es el más quejumbroso, o sea, en el más que hay quejas. Pero el Salmo 84 es uno de los más dulces entre los salmos de paz. Por eso es que él llama, que debe ser llamado la perla de los salmos. Y note en el Salmo 84, saltando un poquito el 63, en lo que hablamos a santuario, en el verso 2 dice, anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mira el fervor que tenía el salmista, que de hecho el Salmo 84 aparentemente no fue escrito por David, se cree que fue escrito por los hijos de Coré, pero cuando uno lee el lenguaje, se me parece mucho al estilo de los que escribió David. Y como no hay certeza, porque del Salmo no surge quién es el autor, pues aunque en la introducción dice al músico principal, al Josian de la casa, le escriben el Salmo a los levitas y le dice para los hijos de Coré, pero no se sabe con certeza, pero el que lo haya escrito anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Y en el verso 4 dice, bienaventurados, felices, los que habitan en tu casa
perpetuamente te alabarán. Y el verso 10, por si faltaba algo, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Cuando dice los atrios es porque antes el pueblo pues tenía que mantenerse a la distancia, no podía entrar al lugar santísimo, y ellos eran felices con estar en los atrios, siendo ministrados por el Señor. Pues dice, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. O sea, es mejor un día aquí que 3 años fuera. ¿Verdad? Si lo convertimos a días, es mejor un día aquí que 3 años fuera. Escogería antes estar a la puerta, ¿ves? Se conformaría con estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Por eso es que el salmista, volviendo al Salmo 63, disfruta de la gloria y el poder de Dios cuando viene a la casa. Disfruta ese momento porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Entonces mi alma está pegada a Dios también cuando me rindo a su voluntad. Salmo 63:4 dice, así te bendeciré en mi vida. En tu nombre alzaré mis manos. Y bendecir el nombre de Dios es humillarse ante Dios. Reconocer que Él es soberano, que Él es la autoridad, que Él es el poderoso. A mí me gusta usar más el concepto de el todopoderoso, ¿ve? Porque todavía le confiere aún más poder. Los hebreos usaban, como dije antes, el poderoso. A mí me gusta decir el todopoderoso. Pues cuando yo reconozco que Él es todopoderoso, yo me humillo ante Él, yo reconozco su soberanía, entonces estoy bendiciendo a Dios en mi vida. Y mi alma está pegada a Dios al meditar en Él y recordar sus bondades. El verso 6 dice, cuando me acuerde de ti en medio de mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche. Aquellos que se desvelan en el tiempo de desvelo, póngase a meditar en el Señor y usted verá que se va a dormir más rápido entonces. No hay mejor sueño que, nada mejor para producir sueño que orar o leer la Biblia. No sé si a usted le pasa, pero si yo me pongo a leer algo de noche, usted puede estar seguro que no pasan 5 minutos cuando ya me aplicaron, ¿verdad?, la dormilona. Así que en las vigilias de la noche, en esos momentos, haga memoria del favor recibido de parte de Dios. Yo a veces, pues, las poquitas veces que me desvelo algo, empiezo por mi niñez. Y más o menos de los 4 años a 5 que yo me recuerdo, lo más que llego es hasta 12 años. Porque ya, pues, le digo, me empiezo a recrear en mi mente todas aquellas vivencias. Y yo veo a Dios cómo me cuidó en todos esos momentos de mi vida, en todos los momentos de aflicción, hasta el día de hoy. Y me sigue cuidando para gloria de su bendito nombre. Amén. Mi mamá, como ahora ella, lo que cuentan más las historias de muchos años atrás, cada rato comienza a contarme la historia de cuando yo tenía 9 meses. Y pues ya yo no recuerdo eso, por supuesto, pero a través de ella lo sé. Yo sufrí una condición de salud por varios meses, según ella me cuenta. Entonces, cuando ella empieza a contarme y qué hizo aquí, qué hizo allá y qué pasó después y qué pasó eventualmente, pues cada vez que ella dice, Señor, tú estabas cuidando de mí. Aunque yo no sabía lo que estaba pasando, con 9 meses por ahí, duró como hasta los 13 meses de edad, al año y 1 mes, más o menos, que fue cuando Dios completó la obra de sanidad en mí. Pero cada vez que ella me cuenta eso, y a veces yo se lo pregunto por escucharlo y gozarme en eso, además de provocar que hable algo, pues también yo me deleito porque veo a Dios cómo obró y cómo me cuidó, así como cuidó a Jesús en el tiempo de cuando era bebé, lo cuidó de Herodes, pues Dios cuidó de mí también y hasta el día de hoy sigue cuidando de mi vida. Así que cuando medite en las vigilias de la noche, voy a recordar cómo llegué aquí, ¿verdad? Y todos estos años, en mi caso, que tengo muchos ya, gracias a Dios, y me faltan unos cuantos más, pues medito en el cuidado de Dios,
en cada etapa, en cada momento, en cada vivencia. Y como el salmista, cuando medite en ti en las vigilias de la noche. Entonces, dicho cómo mi alma está apegada a Dios, vamos a ver cómo es que la diestra de Dios nos sostiene. El verso 8, tu diestra me ha sostenido. Dice antes el verso 7, porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Y nota que el salmista dice, has sido. No está en pasado, no dice fuiste, porque fuiste, no, has sido. Está hablando de a lo largo de mi vida, lo que decíamos ahorita, tú has sido, tú has estado, tu presencia ha estado conmigo en toda esta etapa, en toda mi vida. Has sido. Pregúntese usted, ¿cómo llegamos aquí? Aquellos que tenemos más de 15, en mi caso más de 25, pues, ¿cómo ha llegado hasta aquí? A lo largo de todo ese tiempo, Dios ha sido quien nos ha cuidado. Otra palabra clave que está ahí es socorro, ¿verdad? Ha sido, ¿qué? Mi socorro. Dios es nuestra ayuda y auxilio en nuestra vida. Y sepa algo, no es que Dios es una opción, es que Dios es la única. Hay por acá remedios humanos para unas cosas, los tenemos, pero Dios va a ser la opción. Cada vez que yo tengo la oportunidad de hablarle a alguna persona con la experiencia más reciente que tuve del tratamiento de cáncer, yo le digo, yo valoro el cuidado médico. Los médicos que Dios puso a mi alrededor son excepcionales, excelentes. Pero fue la mano de Dios, porque digo hoy, a lo largo de todo este año, yo compartí con mucha gente y muchos de ellos ya no están. Otros siguen todavía en tratamiento. A mí, en mi caso, Dios le plació devolverme la vida y sanarme. Y por si acaso, en estos días, en días más recientes, pues, me ha ausentado alguno que otro culto de la iglesia. Pero tan reciente como hace 2 semanas, el 7 de este mes, me estuvo viendo la doctora que me atiende en el Centro Comprensivo de Cáncer. Me había mandado a hacer unos días antes un estudio de resonancia magnética del área pélvica. Sale todo como salió en enero pasado. El área limpia, gracias al Señor. Ella, no conforme con el MRI que se me hizo, me practicó el examen físico, esta vez con una cámara que puede ver por dentro todas las partes del cuerpo, por lo menos en la parte específica donde estaba el tumor. Y ella se reitera en que lo único que hay ahí es una cicatriz. Para gloria del bendito Señor. Toda la gloria es para Dios. Amén. Y yo siempre que hablo con el pastor le digo, a Dios le plació sanar, pero dejó la cicatriz como evidencia de lo que Él hizo. ¿Ve? Porque podía haber cicatriz si un cirujano interviene con mi cuerpo. Pero a mí no me intervino ningún cirujano. Fue la mano del Dios Todopoderoso. Y como yo decía en el testimonio estos días, yo esperaba que Dios hiciera algo, por ejemplo, como hizo en la hermana Evelyn, la esposa de William, donde ella sintió que Dios visitó, extrajo lo que había, corrigió lo que había, y ella sintió cuando le tocaron, que le preguntó después a su esposo si era que él había tocado su cuerpo, pero yo nunca sentí nada, yo no sé cuándo Dios lo hizo. Sería durmiendo, ¿verdad? Como el sueño es pesado, pues a lo mejor yo no sentí por eso, pero en algún momento Dios lo hizo y el tumor no está ahí. Y confirmado ya con 5 exámenes distintos en distintas épocas, en distintas fechas, quiero decir. Así que valoro el cuidado médico. Yo sé que Dios los ha puesto ahí, le ha dotado de sabiduría para que entiendan cómo funciona el organismo, qué cosas necesita, qué cosas son buenas y qué no son buenas. Pero hay momentos en que la única opción es Dios. Porque vuelvo y digo, los mismos médicos que me atendieron a mí, atendieron a otra gente. Y algunos de ellos ya no están. Pues ¿quién lo hizo entonces? Dios. Y toda la gloria sea para Él. Entonces, Él siempre será nuestro socorro. ¿Ve cómo es que la diestra de Dios nos sostiene? También dice, en la sombra. Para usted disfrutar de una sombra, tiene que acercarse
al árbol, ¿verdad? Si usted sale por aquí al estacionamiento y quiere coger sombra, no se puede quedar acá en las afueras de los árboles, a distancia del árbol. Tiene que estar próximo al árbol para que disfrute de su sombra. Pues así es en la vida espiritual. Yo tengo que estar apegado a Dios para poder disfrutar de esa sombra. ¿Y qué dice aquí? De tus alas. Dios ciertamente no tiene alas, sino que lo que significa es que bajo el cuidado de Él, bajo la protección de Él, es que yo voy a tener ese socorro. Entonces, el proceso de la vida, para ir resumiendo un poco, es el siguiente. Usted va a experimentar aflicción y viene socorro. Vuelve y experimenta aflicción y viene socorro. Le decíamos esta mañana al hermano Iván que porque en la vida vamos a experimentar momentos difíciles, pero podemos salir de una aflicción y más adelante vamos a encontrar la próxima. Y viene el socorro de Dios y trabaja con esa aflicción y vuelve la aflicción. O sea que es un proceso que se va a estar repitiendo mientras estemos aquí, porque Dios lo está utilizando con un propósito santo para nuestro crecimiento, para nuestra madurez espiritual. Y esté seguro de esto. Mire, en 2 de Corintios, capítulo 1 y versos 9 y 10, 1 de Corintios, capítulo 1, versos 9 y 10, dice la palabra. Dice, escribió Pablo, porque tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. Yo tuve sentencia de muerte, ¿saben? Para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Y note esta última parte del verso, el cual nos libró, pasado, nos libra, presente, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Nos libró, nos libra y esperamos que aún nos librará. Contienen los 3 tiempos, pasado, presente y futuro. Así que salga esta mañana de este lugar cuando nos toque salir, convencido de que fue Dios quien nos libró, quien nos libra en el presente y en quien esperamos que nos librará también. Y si eso lo vivió Pablo, cada uno de los creyentes, de los hijos de Dios, puede vivirlo también. Hay una cita de Calvino, el reformador, que aplica muy a tono con esto de la aflicción. Y él dijo lo siguiente: los creyentes, aunque sufran pobreza y persecución, porque todos en mayor o menor grado lo vamos a experimentar, pueden tener gozo, pues le va bien en el mejor sentido de la frase. ¿Por qué le va bien? Porque Dios es nuestro amigo. Y hermano, yo no sé cuántos de ustedes han meditado en decir que Dios es mi amigo. Además de mi Padre, es mi amigo. Siempre se ha enseñado que se busque la relación de que su padre o usted como padre sea amigo de sus hijos. Pues Dios para nosotros es amigo. De hecho, Jesús dijo en un momento dado, no les llamaré siervos, o no les llamaré discípulos, sino les llamaré amigos. Pues dice Calvino que Dios es nuestro amigo. En cambio, los incrédulos han de ser miserables, aunque todo el mundo les admire, porque Dios es su enemigo. Cuando el hombre es pecador, y nosotros lo fuimos, y lo seguimos siendo, ¿verdad? Pero ya pecadores renovados en el Señor, reconciliados con el Padre, pues dice la Biblia que fuimos enemigos de Dios. Aquel que no tiene a Dios en su noticia es enemigo de Dios. Entonces no puede acudir a Dios porque Dios no es su amigo. Cuando yo tengo amigos, puedo llamarlos, puedo acercarme a ellos y si tengo alguna necesidad, expresársela. Necesito tu ayuda. Hay hermanos de aquí de la congregación a quien yo me atrevo a llamar con toda libertad y pedirle ciertas cosas. ¿Por qué? Porque además de mis hermanos en la fe, son mis amigos. Y lo mismo ellos para conmigo, me pueden llamar, que lo más que le puedo decir es no puedo, pero más de eso no le voy a decir, si es que no pudiera. Y si puedo, pues haré lo que esté a mi alcance. Pero sepa que los creyentes tenemos la bendición de que Dios es nuestro amigo.
esta es una realidad dolorosa para el que no cree, aunque no lo sepa. ¿Ve? Porque ellos no creen y no saben que son enemigos de Dios, muchos de ellos. Pero nosotros esta mañana aprendemos que Dios es nuestro amigo. Entonces, Dios, además de ayudarnos, de cubrirnos, de protegernos en el momento de aflicción, también produce gozo en nuestras vidas, o podemos estar gozosos a pesar de la aflicción. En el verso 5 del Salmo 63, dice el salmista: como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Aún en la aflicción, aún en el momento difícil que pueda estar viviendo, con labios de júbilo puede abrir su boca y alabar a Dios, porque como de meollo y de grosura será saciada mi alma. Es decir, mi alma puede estar satisfecha en el Señor. Tengo aflicción, pero tengo socorro. Sé a dónde acudir. Y en Dios está mi socorro, está mi auxilio. Entonces, Él lo compara como si fuera un banquete. Y usted recuerda el Salmo 23, que en el verso 5, el mismo salmista también dijo: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Yo sé que esto lo hemos citado muchas veces, se ha leído miles de veces aquí en la iglesia, pero entiendan la gran verdad que hay detrás de todo eso. Aunque haya angustiadores al frente suyo, Dios le está sirviendo a la mesa. Dios le ha servido. Aderezas mesa delante de mí. Me pusiste a la mesa. Estoy participando del banquete contigo, Señor. Y cada vez que venga a la casa, piense eso: voy a un banquete con el Señor. Entonces, en conclusión, tenemos que hay aflicción, pero puede haber una satisfacción plena del alma. ¿Por qué? Porque además de la aflicción del tiempo presente, hay una promesa en la palabra de Dios que a mí me gusta citar y que en muchos sermones la he traído y la traigo nuevamente hoy, no porque esté repitiendo lo mismo todo el tiempo, sino porque son anhelos del alma y la esperanza por la cual estamos cada uno de nosotros en este lugar. Y es lo que promete, lo que dice en Apocalipsis capítulo 19 y versos 7 y 8: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Nosotros estamos en un proceso de preparación para la boda. Nosotros ocasionalmente oficiamos ceremonias nupciales en este lugar, e incluso pues hemos ido a otros lugares también a celebrarla en otro lugar. Pero antes de la ceremonia, siempre, por lo menos ha sido mi práctica desde que se me concedió la licencia para oficiar matrimonio, de reunir las parejas y pasarle por un proceso de orientación. De hecho, esta mañana el Espíritu Santo me dejó sentir a mi corazón algo de lo que hablé esta mañana, y es que siempre nos enfatizamos en la pareja, pero no los preparamos para cuando lleguen los hijos. Y como hablé esta mañana de verdad del rol que desempeñan los padres en los hijos, pues aquellas parejas que uno casa jóvenes, me dio a entender el Señor, prepara algo para prepararles como padres, para cuando llegue el momento de que tengan sus hijos, sepan el rol, porque a casi nadie se nos enseña a ser padre. Yo he aprendido a tropiezos, a cantazos, y todavía estoy aprendiendo, por gracia de Dios. Pero ya el rol de padre, pues casi no lo ejerzo porque pues mis hijas son adultas. Pero hay un proceso de preparación, y me acordaba también, esto lo digo medio en broma, de que tú los ves tan felices y ellos hablan de sus planes y las cosas que van a hacer, porque pues uno le hace un proceso de entrevista, le hace una serie de preguntas, y tú los ves felices. 6 meses después de la boda, pues ya no hay la misma felicidad. Pero en el proceso previo a la boda, sí hay el proceso de preparación de parte de la persona que les va a casar, y ellos también a su vez están en un proceso de preparación porque tienen que hacer una serie de cosas para cuando llegue esa boda. Pues la iglesia del Señor está también en los preparativos de boda.
Estamos esperando las bodas del Cordero. Así que, iglesia, vamos a anotar todo aquello que necesitamos para el día de la boda. ¿Ve? Las novias pues tienen que buscar el traje, ya sea que se lo compren hecho o que alguien se lo confeccione. Tienen que conseguir un local para la recepción, tienen que hablar con el pastor o ministro o sacerdote o abogado que los va a casar. Tienen que buscar damas y todas estas cosas. Hay una serie de preparativos previos a la boda. Pues la iglesia sepa que está también. Haga una lista de todas aquellas cosas que necesitamos tener al día. Porque cuando venga el novio a buscarnos, sea de la forma que venga, ¿verdad? No vamos a entrar en ese debate esta mañana. Pues que estemos listos y podamos subir al altar para participar de las bodas. Dice el verso, seguimos leyendo, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino. No es cualquier vestimenta la que va a llevar la novia. Usted va a una boda y entre el séquito nupcial y toda la gente que ahí esté, usted va a saber quién es la boda. ¿Quién es la novia? Perdón. ¿Por qué? Porque está vestida diferente a todos los demás. Así que el cristiano tiene el deber, tiene el llamado a ser diferente, que se distinga donde quiera que esté, porque estamos preparados para la boda. Se vista de lino fino. ¿Y cómo tiene que ser ese lino? Limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Así que la vida del creyente es una de constante aflicción, pero la aflicción no va sola, sino que va acompañada del gozo, de la presencia, de estar apegados a Dios en nuestra vida. Y Dios permitió la aflicción para sacarnos del apego al mundo y acercarnos a Él, para que en ese proceso repetitivo nos vayamos formando como mejores cristianos. Le invito a que estemos de pie y vamos a estar orando. Pero si esta mañana hubiera alguna vida en este lugar que siente que necesita acercarse más a Dios, o que está experimentando un proceso de aflicción en su vida, venga al altar para clamar a Dios y pedir la fortaleza del Señor en medio de su aflicción, sabiendo que Dios tiene un propósito con ellos. Y oramos delante del Señor. Padre eterno, buen Dios, Dios de gloria, Dios de poder, tú has sido nuestro socorro a lo largo de nuestra jornada. Hemos hablado de la bendición tuya, Señor, del gozo que es estar unido a ti, Señor. Tú eres nuestro Dios, como decía el salmista, y nosotros te pertenecemos a ti, Señor. Somos tus hijos y tú eres nuestro Padre. Oh Dios, ayúdanos a buscarte con anhelo. A buscarte con anhelo cada día, cada mañana, Señor, cada nuevo día que nos concedes, oh Dios, cada día que el pueblo se reúne, cada vez que nos congregamos, Señor, que el anhelo nuestro sea estar en tus altares, mi Dios, en tu casa, para contemplar la hermosura de tu rostro, Señor, para ver tu poder y tu gloria, mi Señor amado. Ayúdanos, oh Dios, y que esto se haga realidad en cada uno de los que nos han escuchado en esta mañana, tanto los aquí presentes, Señor, como los que están a través de los medios electrónicos. Oh Señor mío, bendecimos y adoramos tu nombre en esta hora. Te damos gloria, te rendimos alabanza, Señor. Y Espíritu Santo, te pido que trabajes con cada uno de nosotros, Señor. Te necesitamos, dependemos enteramente de ti. Dependemos totalmente, Señor. Tú eres nuestra única alternativa, mi Señor amado. Damos gloria a tu nombre. Te bendecimos en esta mañana. Te glorificamos, a ti damos toda gloria. Y a ti, mi buen Jesús, mi Salvador y Redentor, Señor, el que nos llamó un día, el que tocó nuestro corazón a través de la obra del Espíritu Santo, de la intervención de tu Espíritu Santo. Dios trino y poderoso, tú eres con este pueblo. Y yo te pido que nos ayudes, Señor, a consagrarnos a ti, a ser una iglesia diferente, Señor. Un pueblo que te busque con regocijo, con entrega, Señor.
pero que además aprendamos, mi Señor, a socorrer, oh Dios, al afligido, aquel que está en momentos de prueba, de lucha, de dificultad, por las razones que sean, Señor. Te pedimos, oh Dios, que nos fortalezcas, que nos ayudes, que nos bendigas, Señor, y que nos sostengas hasta el día de Cristo en nuestras vidas. Una vez más, recibe toda gloria, toda honra, toda alabanza sean dadas a ti para gloria de tu maravilloso nombre, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y dejamos los hermanos del coro.